un buen soldado de Jesucristo, vamos a escudriñar la escritura que nos habla acerca de un soldado. Todos conocemos que es un soldado. Yo sé que cuántos fueron a un servicio. Yo sé que hay una persona aquí que fue, no sé, alguien que fue. Yo estuve ahí y sé lo que las enseñanzas que se da ahí y todo lo que es necesario para ser un soldado. Pero la escritura dice, aquí ya leímos el texto, dice un buen soldado, no solo un simple soldado, dice un buen soldado. Pero la escritura aquí nos habla de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo da esta carta al pastor Timoteo, sabemos que es un pastor joven, y a Tito, a los dos, en ese tiempo cuando él manda aquí esta carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso, él está viendo, ya pasamos por estas cartas que estudiamos, ya está viendo la situación y el problema que se está dando. Y como era un pastor joven, él le manda esta carta y en el segundo capítulo de esta segunda carta le dice, tú pues, hijo mío. O sea, miren el amor, el aprecio, el cariño, cómo lo habla, como que si él fuera el padre. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Yo entiendo que Timoteo en ese tiempo eran poco lo que se escuchaba de Pablo. Que recuerden que Pablo empezó en los años 56 a los 65 después de Cristo. Entonces, Timoteo no tenía mucha enseñanza, no tenía mucho de qué escuchar. Nosotros sí tenemos bastante porque ya hace 2000 años que tenemos el Nuevo Testamento. Timoteo no tenía. Entonces, Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Mire cómo va la expresión de acerca de lo que le está hablando Timoteo y qué es lo que está hablando. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el mensaje, el mandato va directamente a lo que la palabra dice. Entonces nosotros miramos la escritura y traigo 4 cosas que vamos a escudriñar el día de hoy. La primera es que nos da el texto, dice, esfuérzate. Todos entendemos que es la palabra esforzarse, pero en un soldado es diferente el esfuerzo. El esfuerzo es que tiene que acatar los mandatos que se dan ahí, quiera o no quiera hacerlo, tiene que hacerlo. Ese es el esfuerzo de un soldado. Por eso que el título le puse un buen soldado de Jesucristo. La escritura le dice a usted muchos mandatos, muchos mandamientos. Ahora depende de usted si los quiere poner en práctica, si los quiere obedecer. La segunda palabra nos dice lo que has oído. ¿Qué ha oído usted desde cuando aceptó a Cristo? Muchas cosas. Yo he oído mucho. Y eso es lo que le está diciendo aquí. La tercera es sufre penalidades. No es que porque usted viene a Cristo se le va a quitar todo y todo va a ser color de rosa, todo de maravilla, no va a tener problemas. No. Usted tiene que sufrir penalidades. Y ya vamos a ir viendo qué son sufrir las penalidades. Y el último dice no enredarse, que lo acabamos de leer en el verso último 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó a usted por soldado? Es Jesucristo. Usted es un soldado de Jesucristo. Entonces, vemos aquí, traje una imagen. Esto es la referencia que hizo el apóstol Pablo en ese tiempo porque él vivió en el Imperio Romano. Esta era la vestidura y la armadura de un soldado romano. Entonces, vemos que le dice aquí que tiene que ser que sufra penalidades como, no dice igual o semejante a un soldado, dice como. La palabra como es algo que se parece. Eso por eso que dice como buen
soldado de Jesucristo. Entonces, si este hombre, les voy a hablar un poquito porque yo estuve ahí, Dios me permitió ir al servicio de militar. Entonces yo entiendo de que ahí lo que yo quería hacer no podía hacerlo. Yo tenía que hacer lo que me decían que tengo que hacer. Yo tenía que obedecer porque había arriba de mí superiores de más rango, de alto nivel, que tenían diferentes títulos. Entonces yo tenía que seguir esas instrucciones, me guste o no me guste. Así es el evangelio. Hay cosas que dice la escritura que aunque usted no las entienda o no le guste, usted tiene que hacerlas. Y les voy a dar un ejemplo más adelante de que no está hablando la escritura. Es más, el primer ejemplo está en los apóstoles y Jesucristo. Cuando Jesucristo se puso una toalla, dice un manto en sus piernas, y se sentó y se postró a lavar los pies a los discípulos, Pedro fue el primerito que brincó y dijo: Señor, no puedes lavarme los pies. Y Jesús le dijo: lo que ustedes no entienden ahora, lo van a entender después. Ellos no entendían, pero era necesario. Porque Jesucristo le estaba demostrando que ellos no entendían lo que él estaba haciendo, ni lo que hizo antes de ellos y después de ellos. Ellos no entendían, por eso les dice, pero van a entender después. Entonces nosotros a veces hay cosas que no entendemos, pero tenemos que hacer lo que dice la escritura. Entonces cuando le dijo: si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino, ¿qué le dijo Pedro? Entonces, báñame. Si ven la diferencia, así es en esto. Por eso es que Pablo le dice: tú tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces yo traigo unas características que la escritura dice en Efesios 6, todos lo conocemos, capítulo 14, 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra ceñidos vuestros lomos con la verdad es que usted siempre esté dirigido por esta palabra. Esta es la única verdad, no hay otra. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. Si ven esto que tiene ahí en el cuerpo, eso es la coraza. Eso se era para esquivar las lanzas, las flechas y las espadas cuando iban de esquina, cuando tenían en las luchas. Y calzados los pies con el apresto del evangelio. Miren cómo forma Pablo aquí, y esto está dando en Éfeso mismo. Sobre todo, tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco. Eso significa. Por eso es que si ven ustedes, él tiene una lanza, una espada, tiene un escudo. En ese escudo también era para librarse de las flechas. Ustedes han visto películas. ¿Cuántos han visto películas? Muchos, ¿verdad? Y en eso ahí iban clavadas. Así, ese escudo de nuestra fe tiene que estar delante de nosotros para que ningún dardo, ninguna calumnia, ningún chisme, ni nada de lo que le venga, ni pensamientos lo pueda debilitar. Y esté firme. Por eso que dice: estad pues firmes. Eso es ser un soldado de Jesucristo. Usted tiene que estar con esta armadura. Y aquí vamos a ver cómo nos describe más adelante la armadura. Traigo un ejemplo en Lucas 7, 6, capítulo 7, versos 6 y 7. Usted lo puede anotar y lo puede estudiar después en su casa detenidamente, porque es una historia de un centurión, un jefe de una guardia romana. Pero dice la escritura: y Jesús fue con ellos. Él estaba volviendo en Capernaum. Pero cuando cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Esto está hablando el centurión, el jefe. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di
la palabra y mi siervo será sano. Él tenía un siervo íntimo, fiel a su mano derecha, que estaba sumamente enfermo, a punto de morir. Entonces él sabía que Jesucristo estaba sanando, que curaba enfermos. Ya se regó toda la información, la noticia. Entonces él manda a hombres para que él venga. Pero miren lo que él dice aquí, este hombre, que él no es digno de que entre bajo su techo. Que no es digno. ¿Por qué creen que dijo él que esas palabras, que no es digno? Recuerden que él era un centurión, él era un general, él daba órdenes, pero él sabía, y esto es un ejemplo y una enseñanza que les dio Jesucristo a sus discípulos, quién era el comandante, el general principal, que es nuestro Señor Jesús. Está en el verso 8. Ahí está la respuesta del texto que leímos. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Miren las palabras que dice. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Miren qué enseñanza les dio Jesucristo por medio de este hombre, por medio de esta actitud y esta sanidad que hubo en este siervo, que él le dice, solo di la palabra. Y al dar esa palabra, que usted la tiene y yo la tengo, esa es la palabra de Jesucristo. Hay una sola cosa, que nosotros tenemos que obedecer órdenes. Y este centurión, él supo quién daba las órdenes, quien estaba por arriba de él, es Jesucristo. O sea, y ahí dice el contexto, usted lo puede leer, dice, no he hallado tanta fe como este hombre. O sea que un hombre, un pagano, un mundano como conocimos el día de hoy, les dio ejemplo a los discípulos que quién era la autoridad y cómo tenía que ser un soldado. Siendo él, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, o sea, arriba de él había otra autoridad, pero él tenía autoridad y tenía soldados. Por eso es que dice, que tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, lo que él decía tenían que hacerlo. Y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando Jesucristo nos manda aquí los 10 mandamientos, que los guardemos, ¿los guardamos? ¿Recibimos esa orden? Si usted no recibe esas órdenes, si usted no las pone en su corazón a los mandamientos de guardarlos, entonces usted no es un buen soldado de Jesucristo, porque no está obedeciendo a la orden de él. Así de sencillo. No puedo dar otra explicación ni otro ejemplo, porque eso es lo que nos dice la palabra. Miren lo que dice este centurión, que ni siquiera él servía a Dios. Pero él, miren el ejemplo que pone y el ejemplo que les da Jesucristo a sus discípulos. Disculpen. Entonces nosotros vemos que Dios dejó por medio de Pablo estas características, y él hace la comparación de un soldado. En ese tiempo no habían soldados como el día de hoy, que es sumamente diferentes. Hay mucha cosa tecnológica el día de hoy, pero en ese tiempo solo habían estas cosas: el casco, la coraza, el escudo, un cinturón, que era un cinturón para amarrarse sus túnicas y poder correr y abrir sus piernas cuando estaban en batalla. Eso significa el cinturón. Y la espada y los zapatos, el calzado que dice en la presto del Evangelio. Entonces Pablo aquí les da la continuación del verso 6 que leímos, los versos anteriores. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es en su fuerza. Si usted lo hace en su fuerza, está perdido. Tiene que hacerlo en Cristo, en Él. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Esta es la comparación que pone Pablo como es la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esas acechanzas, esos dardos, eso es lo que viene, porque nada de lo que
está escrito en la escritura de Dios, de eso nada lo va a acechar a usted. Son acechanzas del enemigo, del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hace una descripción de todo el mundo oscuro, de las tinieblas, de los demonios, y donde están los gobernadores, estas potestades, principados, donde el diablo dirige. Ahí están, porque aquí lo dice la escritura. Yo di una vez una enseñanza acerca de esto, de los demonios, cómo se mueven el día de hoy. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Si a usted le falta un casco o le falta la espada, cualquiera de estas 6 cosas que nombra aquí, usted no puede ser un buen soldado. Usted ha visto películas de guerra, la Segunda Guerra Mundial, ha visto, hay una que se llama 300, no sé si la han visto. Todo eso se refiere, de hecho está en la Biblia, cuando Dios escogió 300 hombres. O sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y el día de hoy, yo les digo porque yo lo estoy hablando porque lo viví y estuve ahí. Si usted no lleva el casco, si usted no lleva su vestimenta apropiada, su cinturón, no lleva puede tener todo bien vestido, pero sus zapatos, sus botas le brillan en el ejército de soldado, pero si va sin fusil no es nada. Es lo mismo que cualquiera de estas cosas que nosotros vayamos a evangelizar en la calle, donde quiera que estemos. Si no tenemos la espada, por lo menos unos 5 textos aquí grabados, que esa es la espada, dice la palabra de Dios, ¿cómo usted se va a defender si alguien viene y lo ataca? Porque esa es la forma del enemigo que nos ataca. Entonces aquí dice que la lucha no es contra sangre ni carne. O sea, la persona que usted le va a hablar, aunque esté hablando mal de Dios, dice es que Dios no existe, que aquí, que allá, que esto y lo otro, por aquí, usted lo saben afuera. ¿Cómo usted se va a defender si no tiene ni siquiera un pedacito de la espada de un texto bíblico? Por eso es que las 6 cosas está dividido en 3. 3 son de defensa suya y 3 para atacar. Así está la espada, el escudo y la coraza, el yelmo, el cinturón y los zapatos. Todos estas 6 cosas tienen que estar en usted. No le puede faltar ninguna. No es que porque la Biblia la va a andar a traer aquí debajo del brazo y usted anda bien armado, no. Porque la puede usted tener hasta 2, 3 Biblias, pero si no sabe ni un texto de defensa de cuando dice Dios no existe, ¿cómo usted le demuestra a alguien que diga, pero demuéstrame en la Biblia que Dios existe? Y si usted no sabe un texto, es como que ande sin espada. ¿Cómo usted va a tener una calumnia acerca de usted que dice, pero es que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que el pastor esto, que el pastor lo otro, que estos líderes, que esto? Esas acechanzas, si usted no tiene el casco, ¿cómo va a defenderse? Y lo estoy hablando porque me ha pasado, no sea usted. Yo tengo en el trabajo, me han dicho, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees otro? Que esto es aquí, que esto allá, que pastores ladrones, que aquí, que se llevan esto, se llevan lo otro. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cómo usted se va a defender con esos ataques? Esos son los ataques, pero no es contra sangre y carne, no son ellos. Es alguien que está dentro de ellos. Y conocemos, son los espíritus malignos, lo que vemos aquí, huestes espirituales de maldad que están en las religiones celestes. Entonces, si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, tiene que acatar las órdenes. Lo que Cristo dice, lo que nos dice la palabra. Si nosotros no ponemos estos textos de aquí que dicen Efesios 6, vestíos
de toda la armadura de Dios. No dice solo póngase el casco y la coraza y se va a la guerra. Dice toda. Para nosotros tener esto, hermanos, y el ejemplo más que pone Pablo, miren, o sea, es algo extraordinario que yo lo veo de esta manera, no sé usted, que le dice, tú pues sufre penalidades. No crean que vestirse de soldado es bonito. Usted lleva un peso. Es difícil estar cargando con todo ese cargamento que le ponen a uno. A veces se nos hace difícil, hermanos, agarrar la Biblia y tenerla en nuestro brazo y se nos hace carga para venir a la iglesia. Y eso tenemos que nosotros sufrir penalidades. ¿Cómo sufrimos penalidades? Como un buen soldado. Nosotros tenemos que aguantar, hermanos, toda calumnia, toda injusticia, todo lo que lo insulten, lo que le digan, que esto, aquí, que allá. Usted aguante, soporte, usted esté firme, porque nada de eso lo va a dañar. Mientras usted tenga ese escudo de la fe puesto, que usted ha creído en Cristo, que Cristo lo fortalece, que Cristo lo lleva donde usted quiere que va, que Cristo es el Salvador, que Cristo es todo en usted, nada de eso lo va a hacer que caiga, porque usted está cubierto con ese escudo de la fe. Usted está con esa coraza que no le va a pasar ninguna espada del enemigo. Eso es ser un buen soldado, y así nos hace la referencia Pablo, y le dice aquí, y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tengo un ejemplo en Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿cómo es que yo voy a militar como un buen soldado de Jesucristo, como un hijo de Dios, pero no en la carne? Muy facilito. Si alguien lo calumnia, usted no va a responder con otra calumnia. Porque si responde con una calumnia, entonces usted está militando en la carne. Si usted está respondiendo con algo que se moleste la persona, entonces usted está militando en la carne. No está militando como un buen soldado, porque no es él el que le va, es algo, lo conocemos, casi no me gusta nombrar palabras, pero son los demonios que están influenciando a las personas para que lo ataquen a usted. Entonces, nosotros tenemos que militar como un buen. ¿Qué hizo Jesucristo? Usted puede leer en los 4 evangelios, está cuando lo arrestaron a Jesús. Él no hizo absolutamente nada. Solo hay algo aclaración que es sorprendente y que a eso me llena a mí de gozo del cómo veo el poder de Dios. Cuando vinieron todos a él y le dijeron, cuando él dijo, yo soy, dice la escritura que todos brincaron de espaldas y cayeron para atrás, solo cuando él dijo, yo soy. Solo imaginen esa presencia. O sea, él podía hacer en ese momento exterminarlos, pero no hizo nada. Eso es ser un buen soldado. Por eso es que él dijo, dice Pablo todo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que caminemos como Cristo anduvo. Entonces, si nosotros llegamos a ser un buen soldado de Jesucristo, tenemos que caminar como Él caminó. Y Él dice, pues aunque andamos en la carne, usted no puede salirse de ese cuerpo carnal, pecaminoso, no puede. Yo no puedo. Ahí tenemos que estar. Por eso es que Jesucristo, cuando hace la oración a Dios, el Padre, en Juan capítulo 17, dice, Padre, os ruego que no los quites de este mundo. Yo sé que no son ellos de este mundo, pero están aquí. Porque si nos quita de este mundo es con la muerte. Es la única salida para irnos de este mundo. Para salir de este cuerpo es la única forma. El día que Dios nos quite el espíritu de vida, ahí este cuerpo va a caer y nuestra alma va a salir volando. Es el único, pero mientras tanto estamos aquí. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, significa en la carne, también significa ahí en
en los sentimientos, en el corazón, en nuestra conciencia. Eso significa carne también. No militamos según la carne. Y dice el siguiente texto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. ¿Por qué su arma? Como le dije al inicio, si viene una calumnia y usted contesta con lo mismo, entonces eso es su arma carnal. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que leímos en Efesios. Son las fortalezas de los gobernadores, los principados, estas huestes. Esas son esas fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Van a haber personas, hermano, yo les hablo porque ya lo he vivido. Desde el día que acepté a Jesucristo, se han levantado y me han hecho preguntas que a veces me enoja, sí, por la palabra, porque están hablando en contra de la palabra. Eso me enoja, pero no con la persona, sino me enoja de lo que hablan mal de la Escritura, hablan mal de Dios. Porque dice que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Usted ha escuchado que dicen que no hay tres dioses? Que no es verdad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, hay una secta, Jesús solo. Dice que solo es Jesús. Eso a mí me entristece, no me enoja, pero sí me duele mi corazón, me entristece. Porque están negando al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, imagínense, eso es levantarse en contra del conocimiento, dice, y hay una separación, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. Entonces, si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, tiene que tener todos estos argumentos para que nuestra alma la llevemos en obediencia a Cristo, porque Él es nuestro jefe, Él es nuestro comandante. Me vino un texto ahorita a la mente de Josué cuando iba a la guerra y él se levanta, está hablando con Dios y abre sus ojos y mira uno parado al frente de él, dice, con su espada desenvainada. Y la pregunta que le hace Josué le dice: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y el que le contesta le dice: yo soy el comandante del ejército de Dios. ¿Saben quién era el que estaba parado al frente de él? Era Jesucristo. Por eso es que le dice: quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es. Él era el que estaba al frente de él. Él es nuestro general, nuestro comandante. Y entonces, si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, tiene que acatar sus órdenes. Porque Él es que está por arriba de todo. Y nosotros vemos la escritura aquí que dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted, hermano, todo lo que le venga, toda aflicción, usted va a sufrir esa penalidad, calumnias, que le digan, hermano, pero es que usted se equivocó en algo, sí. Usted tuvo un error, sí. Cada rato me equivoco, tengo errores y yo sé que también. Pero que nada de eso lo llegue a quitar su fe en Cristo, su esperanza en Cristo Jesús. Eso usted tiene que sufrir. Yo sé que todos tenemos algo en común de lo que vivimos y pasamos mientras caminamos en esta vida del Evangelio. Porque este es, como yo lo digo de esta manera, no sé usted, es como unas vacaciones. Esta vida aquí en este mundo es como unas vacaciones. Nuestra vida eterna va a empezar el día que usted y yo nos vayamos de este mundo, o venga el rapto o muramos. Ahí empieza nuestra vida. Ahí empieza nuestra vida eterna. Aquí solo estamos de paseo. Así es. Eso a mí me costó entender todo eso, pero la escritura me hizo ver que ahí empieza mi vida. Porque dice: yo les daré vida eterna, dice Jesucristo, eterna. Entonces, nuestra vida empieza ahí. Ahí empieza una vida con Dios. Vemos aquí en el verso, me brinqué ahí al verso 8.
porque también pone el verso 6 y 7 da un ejemplo acerca del labrador y también da acerca del que tiene el verso 5, 6 y 7 da ejemplo del que corre, el que practica para obtener una corona. Yo sé que usted lo puede leer. Entonces, mire lo que dice el verso 8. Yo puse ahí un libro con una cadena. ¿Usted cree que lo pueda leer así? Y miren lo que le dice Pablo aquí a Timoteo. Y nos dice a nosotros también. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No está hablando Pablo que es el evangelio de él, no. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuáles eran las penalidades de Pablo? Que él tenía que pasar insultos, azotes. Vimos en el libro de Hechos, usted lo puede leer del capítulo 16 en adelante. Vemos lo que él describe, Pablo. Todo lo que él sufrió por el evangelio, por amor a las almas en ese tiempo. Y lo digo también por nosotros, porque si no fuera por él, usado por el Espíritu, no tuviera nuestras escrituras. Dice en unos textos, le estoy resumiendo todo lo que habla Pablo su vida. Dice que su colchón era la arena y su cobija era el frío que caía en la madrugada. Dice que él cuando fue a una iglesia ahí en Éfeso, que lo sacaron y lo tiraron afuera arrastrado porque pensaba que estaba muerto. Así dice la escritura. En otro pasaje dice que lo sacaron en un canasto guindado del segundo piso abajo y para que se fuera, porque lo estaban persiguiendo porque lo iban a matar. Esas son las penalidades que él sufrió. Ahora, las cárceles siempre pasaba en la cárcel. Por eso cuando escribe aquí esta carta a Timoteo, él está en Roma en la cárcel y yo les voy a mostrar más adelante. Por eso es que él escribe y dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Miren a dónde lo manda, él está hablando de los salmos, porque ahí está escrito. Porque en ese tiempo, yo siempre lo he dicho, recuerden que Timoteo no tenía el Nuevo Testamento, no había. Eso se escribió mucho después. Él estaba hablando, Pablo enseñaba del Antiguo Testamento, de Malaquías a Génesis. De eso enseñaba Pablo. Y le dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí se refiere, yo tengo mi evangelio. Porque el evangelio es Cristo, el evangelio es la fe de Cristo. Entonces, de eso es que está hablando Pablo. No es que Pablo estaba inventándose un evangelio de él mismo, no está hablando de eso. Está hablando de lo que yo aprendí, lo que escuché, lo que usted aprendió, lo que usted sabe y lo que vive a diario, acerca del evangelio de Cristo. De eso es que está hablando Pablo. Por eso dice a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, en el cual, en esto, que usted tiene que sufrir, tiene que, lo que le venga, no crea que porque viene a la iglesia, aprende un texto de memoria, usted va a tener algo, el enemigo lo va a atacar. Porque él no quiere, para eso él es algo como detestable que una persona llegue a los pies de Cristo. Él quiere que estén siempre a sus pies. Si al mismo Señor, nuestro único Salvador, Jesucristo le dijo, postrado a mis pies, si me adoras, te voy a dar a este mundo. O sea, quería darle ni lo que era de él. No se diga a nosotros, hermanos. Mire, solo analice estos textos que le estoy diciendo. Entonces, esas penalidades, y él dice aquí, la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Pablo era un malhechor? No. Él no era. Antes sí, pero después que recibió a Cristo, cuando lo alumbró, cuando iba persiguiendo a la iglesia, de hecho, él le iba a perseguir, quería traer los presos, eran los apóstoles. A eso era, su misión era ahí, porque pidió una carta ahí en el Sanedrín para tener de qué avalarse y decir, tengo esta orden de traerlos.
Entonces, ahí se le apareció Jesús, desde ahí él dejó de ser un malhechor. Él ahí fue un verdadero soldado de Jesús. Por eso él hace esta comparación de un soldado de Jesucristo. Él estaba en prisiones y dice más, la palabra de Dios no está presa. A él no le importaba que lo metan preso, lo amarren con cadenas. Usted pueden buscar imágenes de en ese tiempo cómo eran las prisiones. Eran maderas con hoyos, ahí les metían los pies y las manos y por fuera era amarrada con grillos y en las cadenas. Así eran las prisiones y eran dentro de la tierra, que ahí había humedad de todo, hasta ratas. Así eran las prisiones, no es como ahorita aquí que las prisiones son con cama, con tele, comida 3 veces al día. No, en ese tiempo no era así, hermanos. En ese tiempo las prisiones eran algo horrible, detestable. Y ahí estuvo Pablo y de ahí él estaba escribiendo y mandando estas cartas. Ahí las escribió. Por eso es que él dice, aunque yo esté preso, pero la palabra de Dios no está presa y nunca estará así con ese candado. Ella siempre está abierta, solo lo que nos toca es abrirla y leerla. Ella nunca está presa. Y les digo que estuvo ahí preso porque, miren lo que está, por eso es que les digo que está en el capítulo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Todo el libro ahí en Hechos, y también está en la historia, usted lo puede leer todo el libro de Hechos 16 hasta al final. Pablo, él estuvo aparte, como se dice, arresto domiciliario se conoce el día de hoy. Así estuvo Pablo. Él no estuvo junto aquí, cuando llega aquí a Roma, no estuvo junto con las prisiones, con los demás presos como malhechores, maleantes, todo eso. No, él estuvo aparte. ¿Y por qué la escritura lo dice? Y dice la historia. ¿Por qué? Porque Pablo era romano también. Era griego y judío. Por eso es que ahí, usted lo puede leer ahí en toda la escritura. Dice que él tuvo, porque miró que era su propia, como decir, su sangre. Miren hasta dónde llega la estima de ser un soldado romano. Y era uno de ellos que dijo, bueno, él también es romano y no podemos hacer todo lo que se dicta la ley para uno que va preso. Entonces, por eso es que él dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Siempre estaba preso, con un soldado ahí que estaba día y noche cuidándolo. Entonces, por eso es que él escribe aquí y le escribe a Timoteo que aunque él esté preso, pero la palabra de Dios no está presa. Dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se ven? Que les hablé que ahí empieza la vida, la gloria eterna. La vida es cuando nosotros nos vayamos de aquí. Y eso es lo que anhelamos. Él dice, todo lo soporto. Hermano, a veces nosotros no soportamos, pero ni una broma que nos hacen. Es verdad. Y hoy me incluyo. Aunque a mí me gustan las bromas, yo sí soporto bromas porque me gustan, pero me incluyo. Así es, yo sé que algunos me conocen, soy muy bromista, me gusta bromear mucho y porque, o sea, yo lo hago con amor, aprecio, un cariño, porque siento eso de hacerlo, pero no bromas que se salgan del camino, como decimos, pero eso, a veces eso nos molesta, o con un mal gesto, o nos cierran el ojo, nos guiñan el ojo y ya nos molesta. Porque que en nuestra mente, ¿cómo retornan esos dardos? Enseguida viene, está hablando de mí. ¿Ya escucharon al hermano que dijo algo de Julano? Esos son los dardos, para eso tenemos que tener el yelmo, para que no entren y no vengan aquí, a nuestro corazón. Entonces, él dice, por todo lo soporto por amor de los escogidos. Usted soporte cualquier cosa que venga por un hermano. Si usted tiene el amor de Dios, va a tener amor por su hermano, usted lo va a soportar, va a sufrir esas penalidades. Eso es sufrir penalidades para que ellos también, dice,
obtengan la salvación. O sea, por ese amor. No es que porque un hermano, es que el hermano se fue de la iglesia y dejémoslo que se vaya, que se hunda y que se entierre. No. Oremos por él. Eso no, aunque él no quiera escuchar, no importa, pero oremos. Si ya él no quiso, ya no quiso. Pero nuestro deber es orar y tener por ese amor y soportarlo. No importa lo que nos hable, lo que nos diga, pero soportarlo. Obviamente, cosas bíblicas, si me doy a entender, cosas espirituales, no cosas malas que están afuera. Eso sí tiene que corregirse. No me entienda mal. Palabra fiel es esta. No hay otra o no hay otro libro que nos hable más fiel y verdadera que es la palabra de Dios. No hay otra. Por eso Pablo dice aquí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos. Si le negaremos, aquí viene una exhortación. Él también nos negará. Hermano, usted por nada del mundo niegue a Jesús. Porque el día que usted llegue a la presencia de Él, sea para bien o para mal, como dicen Corintios, sea para bueno o lo malo, Él nos va a negar si lo negamos. Aquí lo dice clarito el texto. Él también nos negará. Si fuéramos infieles, yo sé que a veces fallamos, Él permanece fiel. Jesucristo nunca fue, ni es, ni será infiel. Él siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que cuando Él murió, nadie entendía todas las cosas que hacía, las órdenes que daba no entendían. Y usted ha escuchado, con esto estoy terminando, ha escuchado hablar que echan la culpa a los judíos que lo mataron a Jesucristo. ¿Ha escuchado eso? Hay una religión quien los dice, es que los judíos mataron a Jesús. También he escuchado, dice que la iglesia fue que mató a Jesús. ¿Ustedes creen que sí? No fue la iglesia, no fueron los judíos, no fue nadie. Dice él, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita y yo mismo la vuelvo a tomar. Quien ejecutó la acción de muerte fueron los romanos, los soldados. Pero Él la puso, Él dijo, aquí estoy, voy a dar mi vida por ustedes y por mí. Eso es lo que pasó ahí. Es algo que yo no entendía. Y si quieren algo más, un poquito más profundo que llegué, Dios mató a Jesús. Así de sencillo. Por amor a usted y por amor a mí, por la salvación del mundo. Por eso lo hizo y lo puso ahí. Y como Jesucristo es Dios, por eso Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces Él mató a su Hijo ahí en la cruz, derramando su sangre para lavarnos como la alabanza que cantaban los hermanos. Por eso Él fue en la cruz. Por eso fue obediente. Y cuando Él dijo, consumado es, dijo, he obedecido, he cumplido, todas las órdenes que me diste las he hecho y están todas completas. Por eso dice, consumado es, eso significa consumado es. Todo lo que el Padre lo mandó a hacer, lo hizo. Entonces, eso es tener, hermanos, esta palabra fiel, que si somos muertos, que si sufrimos, dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él prometió, lo que Él cumplió, que iba a ir, que iba a regresar por usted y por mí, lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo va a hacer. Entonces, la conclusión, hermanos, de un buen soldado de Jesucristo
todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto, las características de un soldado, de tener en nuestro yelmo el escudo, la coraza, la espada, el cinturón, el calzado. La primera palabra para ser un buen soldado, solo hay una sola palabra. Una sola. Es esta. No hay más. Obediencia a Cristo. Si usted obedece todo lo que dice Cristo que tenemos que hacer, eso es todo. Porque en obediencia encierra todo. El amor, todo encierra ahí en la obediencia. En el libro de Hebreos, creo que ya mismo vamos a ir por ahí o ya pasamos, dice, obediencia quiero, no sacrificio. No dice así, pero solo estoy parafraseando. Jesucristo, Él solo pide obediencia, así como un soldado, un soldado obedece. Él solo obedece órdenes. Yo recuerdo las órdenes que yo a veces ni entendía lo que me decían, solo me decían, van a ir, a veces a las 10 de la noche nos levantaban y nos llevaban a una montaña que íbamos a una frontera, porque estaba ese tiempo que estuve en guerra en mi país, y nos llevaron a la frontera, ahí una montaña, un cerro, a unas cuevas, y yo no sabía ni entendía por qué, pero ahí nos llevaron, y es más, hasta el día de hoy, como nos llevaron de noche, ni sé ni por dónde fui, ni por dónde regresé, porque fue de noche. Entonces, así es el evangelio. Hay cosas que Cristo nos dice en la palabra que a veces no las entendemos y ni las vamos a entender. Por eso Pedro, cuando habla y exhorta a los hermanos, les dice que hay en la carta, segunda carta creo que está, le dice que hay indoctos que las palabras de Pablo las tuercen porque no entienden. Y así hay cosas que a veces, si algo usted no entiende, diga, Señor, yo solo quiero obedecerte. Yo quiero estar a tus pies. Yo quiero cumplir todos los mandatos que están aquí, lo que me has dejado. Solo quiero obedecer. Eso es todo, hermano. Si el Espíritu le abre sus ojos, entendimiento de ver más en la Escritura, gloria a Dios. Yo sé que lo hace, porque Él, eso es lo que hace. Y lo segundo, hermanos, es guardar sus mandamientos. Estas dos cosas. Primeramente, obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, usted ama a Dios, porque ahí encierra todo. De hecho, Jesucristo lo resumió en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese segundo es esto, guardar sus mandamientos. Eso es todo, hermano. Si usted estas dos cosas las pone en práctica desde el día de hoy, si no las estaba puestas delante de usted, usted va a ver la diferencia. Usted va a ser un buen soldado de Jesucristo, porque usted va a acatar sus órdenes, va a obedecer y va a tener todo lo que usted necesita. Por eso es que a veces hay cosas que a nosotros nos parece como que nos admiramos de lo que ocurre. A mí me ha pasado y no entiendo cómo pasó ni por qué pasó, pero yo sé que Dios, Él ve y conoce nuestros corazones y Él sabe. Por eso usted siempre tenga esta palabra, obediencia. Eso es todo. Usted sea obediente, va a ser un buen soldado. Y todo lo que Cristo dice que haga, usted hágalo porque usted es soldado de Jesucristo. Es un hijo de Dios. Póngase de pie.